Muy buenos días. Desde el proyecto de Global Health Network, junto con la Universidad del Valle y en cooperación con la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, vamos a dar continuidad a nuestras sesiones de aprendizaje asistido. A partir de hoy vamos a trabajar en el tema de las medidas en epidemiología, primera parte, enfocándonos en las medidas de frecuencia. Para dar cumplimiento a nuestros objetivos de aprendizaje, esperamos que nuestros estudiantes al final de la sesión puedan estar en la capacidad de realizar dos tareas fundamentales. Primero, poder calcular las medidas de frecuencia que vamos a realizar el día de hoy, que son prevalencia e incidencia, y lograr interpretar esas medidas de frecuencia. Cuando hablamos de epidemiología nos encontramos con diferentes fases que nos sirven para poder determinar el uso que vamos a darle. Una de esas fases es la epidemiología descriptiva, que en sí lo que busca es poder conocer cuál es la frecuencia y la distribución de los eventos o de los problemas en salud. Seguido tenemos una epidemiología analítica y experimental, en donde más que conocer la frecuencia y distribución de los problemas de salud, lo que busca es conocer las causas y cuáles son esos determinantes de los problemas de salud, además de poder identificar intervenciones que puedan ser eficaces para disminuir o controlar esos problemas. Y por último tenemos la epidemiología evaluativa, que lo que busca es evaluar si se han presentado o si ha habido mejoría en los problemas de salud como resultado de diferentes implementaciones o intervenciones, sea dentro de un servicio, sea dentro de un programa, sea dentro de una localidad. El diccionario de epidemiología define la epidemiología como el estudio de la distribución, frecuencia y determinantes de las enfermedades en las poblaciones humanas. Entonces, seguramente hemos escuchado que la epidemiología lo que busca es conocer cómo se están distribuyendo los diferentes eventos, enfermedades o situaciones de salud, ¿sí? O situaciones relacionadas con la salud dentro de las poblaciones, con qué frecuencia o con qué tanto tiempo o intervalos de tiempo se puede estar presentando un evento, y además de eso conocer cuáles son los determinantes o las causas que están generando esos eventos dentro de las poblaciones humanas. Cuando hablamos de la descripción y análisis de los eventos en salud, pensamos en las medidas de frecuencia. Estas medidas de frecuencia las podemos encontrar como la prevalencia, que corresponde a los casos ya existentes, y la incidencia, que corresponde a los casos nuevos. La prevalencia la podemos encontrar como prevalencia de punto, prevalencia de periodo y prevalencia de vida. La prevalencia de punto hace referencia a los casos que se han presentado en un periodo de tiempo o en un punto específico de tiempo. Esta es muy útil para poder determinar la carga de una enfermedad. La prevalencia de periodo hace referencia a los casos que se han presentado durante cualquier momento en un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, en el año 2023, ¿cuántos diagnósticos de hipertensión hay para una población? Y la prevalencia de vida hace referencia a la presencia de la enfermedad durante cualquier momento de la vida. Por ejemplo, cuántas personas en cualquier momento de su vida fueron diagnosticadas con asma. La incidencia, al contrario que la prevalencia, hace referencia a los casos nuevos basado en la población a riesgo. Podemos encontrar entonces la incidencia acumulada. Un ejemplo de ello podría ser los casos nuevos de dengue durante los últimos 3 meses, y la densidad de incidencia o la tasa de incidencia, que está relacionada con la velocidad con que ocurren nuevos casos de una enfermedad o de un evento en específico en relación con la persona y el tiempo.
Más adelante vamos a profundizar un poco más sobre estos conceptos y poder identificar de una forma mucho más amplia la diferencia entre cada uno de ellos. Cuando hablamos de la descripción y el análisis de los eventos, debemos tener en consideración tres puntos muy importantes: el tiempo, lugar y persona. Poder conocer en qué momento se está presentando el evento, si es en horas, días, meses, semanas, periodo o años. El lugar en donde se está presentando este evento, la presencia de esta enfermedad, es a nivel de barrio, a nivel de comuna, a nivel de corregimiento, municipio, departamento, y en qué personas se está presentando el evento y cuáles son esas características de ese grupo de personas en donde se está presentando el evento, en qué edades, en hombres, en mujeres, el tamaño de la familia, en qué profesiones, oficios. Entonces, estos tres aspectos son fundamentales para poder hacer una buena descripción y análisis de los eventos en salud, conocer cuándo se está presentando el evento, en qué lugar y en qué personas o cuáles son las características de las personas en donde se está presentando el evento. Como ya lo habíamos mencionado, cuando estamos haciendo la descripción y el análisis del evento, debemos considerar tres características fundamentales: el tiempo, lugar y persona. Vamos entonces a leer este breve ejemplo para poder explicar un poco más la importancia de poder identificar estas características. En mayo de 2023, en la ciudad de Cartagena, se reportó un brote de dengue que afectó principalmente a niños menores de 10 años. Los casos comenzaron a incrementarse tras un periodo de lluvias intensas que dejó muchas áreas de la ciudad inundadas, lo que propició la proliferación del mosquito Aedes aegypti, principal vector de la enfermedad. La Secretaría de Salud implementó medidas inmediatas de control, como fumigaciones y campañas de prevención dirigidas especialmente a las comunidades más vulnerables de la zona sur de la ciudad, donde se concentraron la mayoría de los casos. ¿Qué pregunta debemos hacernos frente a esta situación? El tiempo. ¿En qué momento ocurrió el brote de dengue descrito en el texto? La segunda pregunta que nos debemos hacer es ¿en dónde? ¿En qué lugar ocurrió este evento de salud? Y debemos también preguntarnos en qué grupo de personas fue más afectado por el brote de dengue. Recordemos entonces que estas características son súper importantes para que podamos hacer una descripción de lo que está sucediendo con un evento particular. Poder conocer en qué momento está ocurriendo, en este caso el brote de dengue, en mayo de 2023, en qué lugar. Sabemos que está ocurriendo en la ciudad de Cartagena, pero debemos ir un poco más allá, en qué lugar de Cartagena específicamente se está presentando el brote y en qué grupo de personas, que en este caso son los menores de 10 años, y al mismo tiempo poder caracterizar esta población. En esta diapositiva vamos a ver a través de la representación de la imagen poder entender un poco más en qué consiste el concepto de incidencia y prevalencia. Cuando hablamos de cambios en la prevalencia, debemos tener en cuenta varias características. Entonces, concentrémonos en la imagen. Tenemos en la imagen una cubeta con agua, dispositivo en donde se está almacenando el agua, y esa agua almacenada corresponde a la prevalencia. A ese dispositivo donde se está almacenando el agua están llegando nuevas goticas de agua y esto representa la incidencia. Y tenemos un ducto en donde están emergiendo estos punticos negros y verdes que representan las muertes y las mejorías de los pacientes. Entonces, tenemos que cuando hablamos de los cambios en la prevalencia, podemos encontrar dos cambios: o el aumento en la prevalencia o la disminución en la prevalencia. Tenemos entonces que la prevalencia aumenta solo cuando el número de fallecidos y de recuperados está ausente.
y cuando hay aumento en la incidencia. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra prevalencia va aumentando en la medida en que no contemos con casos de muerte o casos de mejoría y que sigan llegando nuevos casos representados a través de la incidencia. Nosotros contamos con una disminución de la prevalencia. La prevalencia disminuye cuando empieza a aumentar el número de casos de muertes o cuando hay casos que se recuperan y ya no tienen la enfermedad y no hay cambios en la incidencia. Entonces, de esta manera hacemos una representación visual de cómo pueden aumentar y disminuir los casos y afectar la prevalencia. Las medidas de frecuencia se caracterizan porque cuantifican una enfermedad o un evento en relación a una población y un periodo de tiempo específico. Y también porque ayudan a describir qué tan común es una enfermedad con relación al tamaño de una población o de una población a riesgo. Tenemos entonces que las medidas de frecuencia se representan a través de la incidencia, que corresponden a todos los casos nuevos en un periodo de tiempo definido, y la prevalencia, que corresponde a todos los casos existentes en un momento determinado del tiempo. La incidencia y la prevalencia son medidas que sirven para poder determinar la morbilidad. En esta diapositiva vamos a ver un ejemplo de cómo determinar la prevalencia y la incidencia para un evento en particular. Empecemos entonces por la prevalencia. Recordemos que la prevalencia hace referencia a los casos ya existentes de un evento. Tenemos entonces que en la ciudad de Cali para el año 2023 hubo un total de casos de cáncer de estómago de 5.400. La población en Cali para ese mismo año fue de 2.297.000 habitantes. ¿Cuál es entonces la prevalencia de cáncer de estómago en Cali al año 2023? Recordemos que en el caso de la prevalencia no vamos a tener en cuenta la población a riesgo, sino la población total. En ese caso, nuestro total de casos de cáncer de estómago fue de 5.400 y la población total para Cali es de 2.297.000 habitantes, lo que quiere decir que la prevalencia de casos de cáncer de estómago al año 2023 en la ciudad de Cali fue de 0.24%. Cuando hablamos de incidencia, hablamos de los casos nuevos. Entonces, en este caso, vamos a tener en cuenta la población a riesgo. En el ejemplo, decimos que en la ciudad de Cali, los casos de dengue siguen en aumento. Durante el mes de julio se presentó un total de 600 casos y para el mes de agosto un total de 260 casos, esto en los menores de 15 años. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la incidencia de casos de dengue en menores de 15 años para cada mes? Tenemos la siguiente información. La población menor de 15 años corresponde a 1.050.000 habitantes y la población total corresponde a 2.300.000 habitantes. En este caso, para el cálculo o determinar la incidencia, debemos tener en cuenta el número de casos que se presentaron durante cada uno de los meses y la población a riesgo, teniendo en cuenta que estamos determinando la incidencia de dengue en menores de 15 años. Para este ejemplo vamos a tomar entonces la población menor de 15 años como población a riesgo. En ese caso tenemos entonces que para el mes de julio contamos con una incidencia de 57.14 casos por cada 100.000 menores de 15 años. Y de esta manera hemos hecho el cálculo de nuestra incidencia. En las próximas diapositivas vamos a ver de manera más amplia cómo poder hacer el cálculo a partir de las fórmulas que tenemos para poder determinar cada una de las mediciones de las frecuencias.
Vamos a revisar un poco cómo poder obtener el cálculo de las medidas de frecuencia que hemos revisado a lo largo de la presentación. Tenemos entonces la prevalencia, que ya habíamos mencionado que corresponde al total de casos de un evento o una enfermedad durante un periodo de tiempo. Tenemos aquí entonces la fórmula para el cálculo de la prevalencia, en donde el numerador está representado por el número de personas que presentan el evento o la enfermedad y el denominador por la población total. Entonces, para poder obtener un valor posible en donde la prevalencia cuenta con valores entre 0 a 100, lo vamos a multiplicar por 100 para poderlo llevar a porcentaje. ¿Sí? Y tenemos entonces que los valores posibles del cálculo de la prevalencia corresponden a valores comprendidos entre 0 a 100. Seguimos entonces con el cálculo de la incidencia acumulada o el riesgo. Tenemos entonces en nuestra fórmula el numerador. En el numerador se encuentran ubicados el número de personas que contraen la enfermedad en un periodo de tiempo definido, y esto lo vamos a dividir entre el número de personas que están libres de la enfermedad y que en ese momento se encontraban a riesgo durante el inicio del periodo. Los valores posibles que vamos a encontrar de la incidencia comprende valores entre 0 a 1, por ello es importante definir cuando hacemos la división por cuánto lo vamos a multiplicar en relación con el número de habitantes. Puede ser 10, puede ser 100, puede ser 1000, pero tener en cuenta que generalmente el valor posible corresponde a valores entre 0 y 1. Y tenemos finalmente la densidad de incidencia o la tasa de incidencia, en donde corresponde a la división entre el número de personas que contraen la enfermedad o número de episodios de una enfermedad en un periodo de tiempo definido sobre la suma del tiempo libre de la enfermedad en las personas durante el periodo persona-tiempo. Recordemos que para el cálculo de la tasa de incidencia vamos a tener en cuenta la relación persona-tiempo. Dentro de los valores posibles vamos a encontrar entonces valores comprendidos entre 0 hasta el infinito. De esta forma podemos hacer el cálculo manual de cada una de nuestras medidas de frecuencia, sea la prevalencia, que corresponde al número de casos de una enfermedad, la incidencia, que corresponde a los casos nuevos reportados de un evento durante un periodo de tiempo definido, y la tasa de incidencia, que está relacionada con la velocidad en la que ocurren o se presentan nuevos casos de una enfermedad, teniendo en cuenta o considerando el tiempo en que la persona se encuentra a riesgo. Miremos entonces un ejemplo del cálculo de la prevalencia. Tenemos entonces nuestra fórmula, que es número de personas con el evento de la enfermedad sobre la población total. Lo vamos a multiplicar por 100 para llevarlo a porcentaje. Tenemos que queremos calcular la prevalencia de hipertensión arterial en Colombia al año 2022. Tenemos entonces que la prevalencia es igual al total de casos sobre el total de la población. Nuestra población para el año 2022 fue de 50 millones de habitantes, y el número de casos o el total de casos de hipertensión para el año 2022 fue de 3.713.846. Esto quiere decir que al dividir el número de casos sobre el total de habitantes en la población total, tenemos, y multiplicarlo por 100, tenemos una prevalencia de 7.42%. Nuestra interpretación es la siguiente. En Colombia, el 7,42% de la población cuenta con diagnóstico de hipertensión arterial en el año 2022. Y de esta forma hemos determinado la prevalencia de la hipertensión arterial en Colombia para el año 2022.
En esta diapositiva vamos a ver un ejemplo claro de cómo hacer el cálculo de la incidencia acumulada. Tenemos entonces como ejemplo esta imagen en donde se ve representado el seguimiento que se le hace a una población a riesgo representada en 5 sujetos durante un periodo de 1 a 4 semanas. Durante ese periodo de tiempo de seguimiento se identificó que el total de la población a riesgo, que son 5 sujetos, 2 de ellos, que representan estos puntos rojos, presentaron la enfermedad. Tenemos entonces que hay un total de 2 casos nuevos dentro de un grupo de personas que se encontraban en riesgo, que fueron 5. La incidencia acumulada entonces está representada por el número de casos dividido en la población a riesgo. Esto nos da como resultado 0.4. Recordemos que los valores posibles en el cálculo de la incidencia acumulada comprende valores entre 0 a 1. Pasemos entonces a hacer la interpretación. Entonces, esta interpretación la podemos representar de diferentes maneras. Esto con el objetivo, digamos, de poder entender un poco mejor cuál es el resultado. Tenemos entonces nuestra incidencia acumulada de 0.4. Podemos llevarla a un porcentaje para que nos sea mucho más fácil interpretarla. Esto nos da como resultado 40%. Y la interpretación es la siguiente. El 40% de las personas que se encontraban en riesgo desarrollaron finalmente la enfermedad. También podemos multiplicarlo no solamente por 100, sino por 1000 para poder representarlo por personas que presentaron la enfermedad sobre personas a riesgo. Entonces, por ejemplo, si lo multiplicamos por 1000, tenemos entonces que 400 de 1000 personas que estaban en riesgo desarrollaron finalmente la enfermedad. Y de esta manera hemos podido calcular la incidencia acumulada para un evento. Vamos a utilizar esta diapositiva para poder explicar de forma breve cómo hacer el cálculo de una tasa de incidencia. Como ejemplo vamos a utilizar un estudio en donde participaron 5 sujetos y queremos conocer cuál es la tasa de incidencia del evento. Tenemos entonces 5 sujetos que ingresaron al estudio en diferentes momentos y 2 de ellos se enfermaron. Para poder comprender un poco mejor cómo hacer el cálculo de la tasa de incidencia, vamos a enfocarnos en la tabla que está en la diapositiva, en donde tenemos 3 columnas. La primera columna representa los sujetos que están participando en el estudio. La segunda columna representa el tiempo libre de enfermedad en cada uno de los sujetos mientras participó en el estudio, y la tercera columna representa el desenlace, quiénes de ellos presentaron o no presentaron la enfermedad. El primer sujeto que ingresó en la semana 2 a la 4ª semana, en donde finalizó el tiempo de observación, no presentó el evento. El segundo sujeto que ingresó en la primera semana se retiró del estudio y pues por lo tanto no se pudo determinar si presentó el evento. Para el ejercicio no presentó el evento. El tercer sujeto ingresó en la semana 2 y en la semana 4 presentó el evento, por lo tanto contó con 2 semanas libres del evento. El cuarto sujeto también presentó 2 semanas libres del evento, ingresando en la semana 1 y en la semana 2 ya presentó la enfermedad. Y el sujeto número 5 ingresó en la semana 1 y al finalizar el periodo de observación, 4 semanas, estuvo libre del evento y no presentó al final la enfermedad. ¿Cómo entonces hacemos el cálculo de la tasa de incidencia? Recordemos que la tasa de incidencia es igual al número de personas que contraen la enfermedad sobre el tiempo libre de la enfermedad en relación a persona-tiempo. Entonces tenemos que hubo un total de 2 personas que presentaron la enfermedad sobre el total del tiempo libre de la enfermedad, que corresponde a 10.5. Y esto nos da una tasa de incidencia de 0.2 personas por semana. Hablamos de semana porque el tiempo en el cual se hizo el conteo corresponde a al periodo de semanas.
Si nosotros quisiésemos convertir ese tiempo en semanas a meses, lo podemos hacer multiplicando por 4 semanas que conforman un mes, y eso nos da una tasa de incidencia de 0.8 personas por mes. O si queremos hacerlo a días, también lo podemos hacer dividiéndolo por los 7 días de la semana, y eso nos da una tasa de incidencia de 0.03 personas por día. ¿Cómo hacemos entonces la interpretación? Finalmente, la interpretación nos da de la siguiente manera. Contamos entonces con 2 casos por cada 10 personas observadas en la semana, o contamos con 20 casos por cada 100 personas observadas en la semana. Y de esta manera hemos hecho el cálculo de una tasa de incidencia. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de interpretación de las medidas de frecuencia. Entonces tenemos un ejemplo de la prevalencia. Y nuestro dato es que al día de hoy tenemos una ocupación en porcentaje de las camas de UCI en la ciudad de Cali del 83,1%. Nuestra interpretación sería entonces que 83,1 de cada 100 camas de la unidad de cuidados intensivos en Cali está ocupada al día de hoy. Si queremos ver un ejemplo de riesgo o incidencia acumulada, nuestro dato sería entonces que la letalidad por COVID-19 en los residentes de Cali es de 2,8%. Tenemos entonces que nuestra interpretación corresponde a: el riesgo de morir en residentes de Cali con COVID-19 es de 2,8 de cada 100 diagnosticados. Y si queremos ver un ejemplo de tasa de incidencia, tenemos entonces nuestro siguiente dato, en donde los casos de COVID-19 en el grupo de vacunados es igual a 0.36 casos por 100.000 personas año. Tenemos entonces nuestra interpretación, en donde la velocidad de casos nuevos de COVID-19 en vacunados es de 0.36 por cada 100.000 vacunados por año. Y bueno, dentro de la descripción y análisis de datos podemos encontrarnos con otras formas de presentar los datos de acuerdo a las necesidades que tengamos. Podemos utilizar las tasas de mortalidad general, en donde aquí estamos representando el número de muertes en un periodo de tiempo sobre la población total promedio en el mismo periodo. También podemos presentar los datos relacionados con una mortalidad específica, en donde vamos a mostrar el total de muertes en un grupo de edad o sexo específico de la población durante un periodo de tiempo sobre la población total estimada del mismo grupo de edad y sexo en ese mismo periodo de tiempo. O también podemos representar la letalidad por el número de muertes de una enfermedad en un periodo de tiempo con respecto al número de casos sobre los diagnosticados de la misma enfermedad en el mismo periodo.